Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludamos a todos los seguidores del temario filosófico. Estamos hoy nuevamente en un conversatorio con Jorge Contreras y nuestro invitado especial Gilder Suárez. Bueno, para iniciar, Jorge, bienvenido. Buenos días, gracias Breiner, gracias Giller por venir a nuestro programa en temario filosófico. Muchas gracias a las personas que nos siguen en Venezuela, Flor Escondida, Chuve, David Fernández, nuestros seguidores en Perú, Johnny Paz, nuestros seguidores en Francia, David Cortés. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, él es cuentacuentos, es profesor de fútbol también, es líder emprendedor y nos va a contar un cuento y entre todos los tres lo vamos a analizar desde el punto de vista filosófico. Bueno, Jorge, hoy tenemos dos patrocinadores, ¿no? Ah, sí, ¿cuáles son los patrocinadores? ¿Cuáles son? Cecilia Suárez Silva y Miguel Arenas. Ah, bueno, Gracias a listo. Cecilia Suárez Silva y a Miguel Arenas. Bueno, listo. Entonces, bueno, Gilder, bienvenido. No, a ustedes muchas gracias Jorge, muchas gracias Brainer por la oportunidad, por el espacio. Lo sigo muy constantemente cada conversatorio. Es importante desde la parte filosófica analizar ciertos contextos o ciertas cosas y más la parte de los cuentos, porque si nos damos cuenta, esa ha sido como la mayor virtud o la mayor énfasis de la sociedad y de la misma educación. Escuchar a los abuelos contar cuentos y uno aprenderlos y contarlos también de la misma manera o quizás de la manera de uno, es importante. Y sentar o decir que la parte filosófica va muy de la mano con la parte de los cuentos, porque muchos de los cuentos pueden hablar del comportamiento del ser humano, de la imaginación del ser humano, y de cómo el entorno también puede afectar al ser humano o cómo el ser humano puede afectar también a su entorno. También recordemos que se está celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Hoy, 16 de noviembre, es el Día Mundial de la Filosofía. Ah, bueno, y hoy estamos en un conversatorio precisamente de aportes filosóficos. Gilder nos tiene un cuento, ¿no? Sí, es un Para cuento, analizarlo. es un cuento que tuve la oportunidad de escuchar en cuarentena, precisamente ya hace 3 años creo largos, estuvimos en todo este cuento del COVID. Y ese cuento habla sobre la creación, porque pues muchas veces a uno se le pasa por la mente las preguntas de cómo se creó el universo, cómo se creó el ser humano, por qué estamos aquí y del porqué de las cosas, ¿no? Entonces, este cuento habla del aprendiz de Dios, de un aprendiz de Dios que quiso crear el universo. Entonces, cogió estrellas, las colgó en el universo, pues las colgó mal colgadas. También estaban mal conectadas porque pues las estrellas prendían y apagaban cuando querían. Intentó hacer la luna, pero pues como no tenía compás o no tenía un círculo para hacerlo, pues lo hizo a pulso, la recortó mal recortada, pero aún así la puso en el cielo. Cuando intentó separar los mares de la tierra, se dio cuenta que lo único que tenía era una escoba, y pues que la escoba estaba feita y no barría bien. Entonces pues le quedó muy mal barrido. Estando el aprendiz de Dios sentado, sintió un atacazo artístico y empezó a crear las plantas, empezó a crear los animales de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes colores. Y cuando terminó, el aprendiz de Dios sentía que le hacía falta algo, sentía que le hacía falta crear algo. Así que decidió crear al ser humano. Pero entonces quiso tomarse el tiempo suficiente y decidió crearlos o crearlo paso a paso. Así que empezó a crear primero los ojos. Hizo ojos de diferentes tamaños, de diferentes colores. Y cuando terminó de crear los ojos, los apiló o los puso en una montaña. Hizo una montaña de ojos. Después hizo narices, hizo bocas, hizo orejas. Después decidió hacer las manos. Hizo manos fuertes, manos de boxeador. Hizo manos traviesas de niños. Hizo manos delicadas de artista. Después decidió hacer las piernas. Hizo piernas grandes, pequeñas, fuertes de atleta, piernas de bailarina. Y cuando terminó de hacerlas,
las acumuló en una montaña de piernas. Y así fue creando los órganos y a cada uno los fue apilando, los fue acomodando en cada una de sus montañas. Cuando el aprendiz de Dios terminó, se quedó mirando, puso las manos en su cintura y con una cara de terminé. Pero ahí cometió su primer error. Terminé. Porque cuando un Dios sopla, no sopla como sopla cualquier mortal. Claro. Así que cuando sopló, los órganos empezaron a tomar vida, se volvieron humanos y empezaron a correr de un lado para otro, y este hombre, este aprendiz de Dios, no sabía qué hacer, se puso las manos en la cabeza y no sabía cómo decirles que se pararan, que se detuvieran, que esperaran, porque hacía falta un pequeño detalle, una cosita más. Pero fue imposible. Así que los órganos, ya teniendo vida, entre ellos mismos empezaron a interactuar, pero con tan mala suerte de que empezaron a tener conflictos, porque las manos cogían a los ojos como maras y empezaban a jugar canicas, los pies cogían a los ojos como si fueran balones y empezaban a jugar fútbol, y entre las manos y las piernas se peleaban. Así que entre los órganos y entre todos, pues decidieron alejarse y empezaron a crear como sectores, como barrios, como comunidades. Entonces estaba el barrio de los ojos. En el barrio de los ojos, pues a veces se hacían los de la vista gorda, pero pues en diciembre se regalaban lentes de contacto, se regalaban gafas, pestañinas, entonces todo iba bien en el barrio de los ojos. El barrio de las piernas, pues era el barrio más alegre porque hacían competencias, corrían, bailaban toda la noche. El barrio de los cerebros, ese fue el más complicado que tuvo que crear el aprendiz de Dios, porque ustedes saben que los cerebros tienen muchas conexiones y todo ese sentido. Pues ese barrio era el que más sufría, porque los cerebros creaban cosas que no podían manipular y inventaban cosas que no podían realizar. En el barrio de los corazones, pues bueno, ese también fue algo complicado que creó el aprendiz de Dios, porque ustedes saben que ya con los corazones uno siente. Pero pues este barrio era el más ordenado de todos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un día para celebrar alguna cosa. Hoy celebraban la felicidad, al día siguiente celebraban la tristeza, al día siguiente celebraban los celos, al día siguiente celebraban la reconciliación. Así que el aprendiz de Dios empezó a persuadirlos, empezó a ir a los barrios, empezó a hablar con ellos, porque sentía que todavía hacía falta algo, que la tarea no estaba completamente hecha. Así que se fue al barrio de las manos y les dijo que si se juntaban con los pies podían saltar lazo, que si se juntaban con el barrio con los ojos, pues podían ir a lugares, tomar fotografías. Pues los que estaban más contentos eran los cerebros, porque pues ellos eran los que se iban a ver mayor beneficiados. Así que si los cerebros hubieran tenido manos, pues seguramente le hubieran aplaudido al aprendiz de Dios. Así que el aprendiz de Dios logró convencerlos a todos y los reunió en el centro del mundo. Cuando llegaron todos al centro del mundo, el aprendiz de Dios cometió el segundo error, porque cuando los vio llegar a todos, los miró y dijo, se hizo. Y cuando un Dios dice se hizo, las cosas se hacen. Así que todos los órganos empezaron a juntarse y empezaron a pegarse a los cuerpos. Y el aprendiz de Dios no sabía qué hacer. Cuando se dio cuenta, ya la figura estaba formada y se empezaron a reconocer. Primero, por los ojos. Después, por las manos. Después se escuchaban, se olían. Era perfecto para ellos. Pero se dieron cuenta que hacían falta dos. Que no los veían, pero sí los escuchaban. Era el cerebro y el corazón. Así que el cerebro desde adentro le decía a los pies, caminen. Los pies caminaban.
El corazón le decía a los ojos, lloren porque estoy triste, y los ojos lloraban. Ya había quien diera órdenes. El problema fue cuando las órdenes empezaron a volverse en contradictorias, porque el cerebro le decía a las manos que aprendieran a teclear un celular, pero el corazón les decía, no, 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 mejor aprendan a tocar una guitarra o aprendan a tocar el teclado de un piano, porque de por sí, pues, nosotros los seres humanos solemos ser tercos. Así que se empezaron a crear conflictos porque los ojos empezaban a llorar y a reír al mismo tiempo, las piernas empezaban a caminar y a detenerse, las manos empezaban a aplaudir y se alejaban. Entonces, cuando ganaba el cerebro, al corazón le empezaba a dar taquicardia, pálpitos. Cuando ganaba el corazón, al cerebro le empezaba a dar jaqueca, le empezaba a dar migraña. Y así fue que se creó al ser humano. Y de por sí, pues nosotros somos unos seres humanos, pues de por sí somos muy ambiguos, somos tercos. Pero les aseguro que la culpa no es del aprendiz de Dios. Y al punto donde queremos llegar, o donde quiero llegar con este cuento, es que muchas veces debemos actuar con la mente y no con el corazón. Y muchas veces debemos actuar con el corazón, más no con la mente. Y este es el cuento que quería traerles el día de hoy. Bueno, hay muchas cosas hay cosas de mucho análisis. Primero ver si en realidad fuimos creados por un Dios perfecto o fuimos creados por un aprendiz de Dios. No sé si Breiner quiere opinar algo. Que no le conviene, entonces